Ben, bos días. Vamos a continuar despois deste breve descanso ca última das conferencias deste primeiro bloque da mañá, ca conferencia do magistrado don César Tolosa Triviño, magistrado do Tribunal Supremo. Presenta e modera a súa intervención o presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, don Miguel Ángel Cadenas, a quen expresamente lle agradezco a súa amabilidade para poder estar hoxe aquí neste día con nós. Moitas gracias. Muchas gracias. Buenos días. A lo largo de mi vida judicial he desempeñado actividad jurisdiccional diversa, fundamentalmente al inicio, como es prácticamente obligado, en juzgados mixtos con competencia civil penal. Posteriormente, en los destinos posteriores, he desempeñado actividad en algunos órganos en que había más actividad civil que actividad penal, en otros más penal que civil, y también en el ámbito social. Lo que nunca he yo ejercido es actividad jurisdiccional en el ámbito contencioso administrativo. A diferencia de César Tolosa Triviño, que es precisamente en el momento actual magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que después de haber pasado también, como después aludiré a ello muy brevemente, por la jurisdicción social, aparte por la jurisdicción obligada e inicial civil penal, en definitiva ha traspasado esos límites de la jurisdicción social para introducirse actualmente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Si bien nuestra diferente procedencia geográfica, si bien nunca nos vinculó a los dos personalmente, ni convivimos profesionalmente, ni la jurisdicción ni el territorio, a la postre resulta que lo que nos reunió en el ámbito de la jurisdicción, en el ámbito de la carrera judicial, fue el asumir en un momento determinado las respectivas presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, por mi parte de Galicia, por parte de César Tolosa, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Yo fui nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el año 2008, empezando esa andadura en el año 2009, y en esa época ya era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Triviño. Pues a partir de ahí, como consecuencia de esa situación coyuntural en la carrera judicial, hemos tenido, junto con otros compañeros de presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, bastantes, numerosas reuniones, contactos, deliberaciones, acuerdos en las respectivas competencias que teníamos como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y que indudablemente dan, se lo puedo asegurar, y él también da fe de ello, dan una visión personal y profesional que en definitiva es enormemente valiosa por precisamente la dimensión cuantitativa y cualitativa de esos contactos como presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Este conocimiento, por lo tanto, avala mis palabras sobre César Tolosa y no solo el currículo de César, que es un currículo por sí solo, en sí mismo, como ahora veremos muy brevemente, un currículum brillante, que precisamente con la actividad que desarrolló durante varios años como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, hacen de él, por un lado, un inmaculado juez y, por otro lado, un brillantísimo conocedor del derecho, además con una gran amplitud, porque, como he dicho al principio, ha ejercido la actividad jurisdiccional no solo en el ámbito civil penal, sino también en el ámbito social y también en el ámbito contencioso administrativo, que es donde últimamente, y yo creo que definitivamente se ha situado a través básicamente de esa condición de magistrado del Tribunal Supremo en su Sala Tercera. Del currículum, pues señalar muy brevemente, muy telegráficamente, una serie de datos. Licenciado por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario de su Escuela de Práctica Jurídica, ingresó en la carrera judicial en el año 1982, ascendió a magistrado en el año 1984, posteriormente especialista del orden social como magistrado de trabajo, en su momento, hoy extinguidos, bueno, casi extinguidos, digo, hablo en plural porque yo también en su día consolidé esa condición de magistrado de trabajo,
especialista del orden social a la postre. Fue también magistrado con funciones aparte en los órganos judiciales de Santander, en el extinguido Tribunal Central de Trabajo, y en 1993 fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria, abandonando así la jurisdicción social para adentrarse en ese mundo complejo, para mí complejísimo, desde fuera y desde lejos, de lo administrativo, de lo contencioso administrativo. En el año 2004 es nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y en el año 2014 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo Sala Tercera, en destino que actualmente, en definitiva, sigue ostentando. Por lo tanto, es un especialista también, en concreto, en el orden administrativo, que tiene una especial relevancia en el contexto de unas jornadas como las presentes. Al lado de lo que es actividad profesional estricta, tiene, en fin, numerosísimas publicaciones y obras. Yo no voy a reseñar las que aquí tengo, que es una relación extensa, y únicamente decir que algunas de ellas, muchas de ellas, tienen una relación directa con las materias del orden administrativo, que son las que constituyen el objeto de este congreso, de estas jornadas. Derecho administrativo, también el orden laboral, en materia de extranjería, comentarios a sentencias claves en el orden contencioso administrativo, y en definitiva yo ya no les quiero cansar más, únicamente poner de relieve que todo esto, este currículum y el conocimiento que yo les acabo de transmitir, que he tenido de él como presidente del Tribunal Superior de Justicia, le convierte indudablemente en un ponente, yo creo que inmejorable, para este tercer congreso de la APLU, de la Agencia de Protección de Legalidad Urbanística, y en un magnífico ponente, en concreto para hablar de la materia que figura en el programa, es decir, agua y urbanismo, disponibilidad de recursos hídricos. Poner de relieve únicamente, para terminar, que el contenido intrínseco que se refleja en el programa de este tercer congreso, para los especialistas, los estudiosos en la materia, tiene que ser de especial relevancia, porque básicamente así lo implica la materia de la disciplina urbanística, sobre todo su interrelación con legislación sectorial, según aparece en el programa, objeto del primer bloque del Congreso, y en el segundo y tercero, pues una vertiente fundamental práctica de especialísimo interés para todos los profesionales que trabajan en el sector. Hablar, en definitiva, de las últimas novedades legislativas y precedentes judiciales es básico, es fundamental, lo mismo que plantearse desde esa perspectiva, desde ese punto de arranque, pues el futuro en esta materia. Por lo tanto, en definitiva, ya sin más, este es, grosso modo, sin mayores precisiones, sin carácter exhaustivo, evidentemente, este es el ponente que, en definitiva, va a abordar el tema del agua y el urbanismo y la disponibilidad de los recursos hídricos. Muchas gracias, y ha sido un placer estar con ustedes y presentar a este gran compañero y profesional que es César Tolosa. Muchas gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, me van a permitir que tenga unas palabras de especial agradecimiento a los organizadores de esta jornada. Es para mí una enorme satisfacción poderme encontrar ante un auditorio tan sumamente numeroso como este. Hay que decir que es un auténtico milagro que tantas personas se interesen en este momento por el urbanismo. No es precisamente una disciplina especialmente atractiva ni especialmente sencilla. Y, por otra parte, también me van a permitir, lógicamente, que muestre mi enorme satisfacción por haberme llevado la gratísima sorpresa de que la persona que haya accedido a presentarme en este acto sea precisamente mi querido compañero Miguel Ángel Cadenas, con el que efectivamente hemos compartido durante muchos años la tarea apasionante y a veces también poco ingrata de ejercer el gobierno del Poder Judicial en un determinado territorio, y tengo que decirlo que con las altas cotas de resultados que Miguel Ángel ha conseguido en este territorio de Galicia, lo cual yo creo que
le hace acreedor al reconocimiento por parte de todos los juristas gallegos. Bien, efectivamente, como se ha expresado aquí, la organización me ha encargado la exposición sobre un tema sumamente importante desde el punto de vista práctico, por el dato estadístico, a mi juicio, estremecedor que a continuación les voy a dar. Una cuestión que tengo que empezar por manifestar, el problema del agua en relación con el planeamiento urbanístico. Digo que una cuestión que probablemente muchos de nosotros, incluidos los que estamos en la sección quinta del Tribunal Supremo, considerábamos que era un tema probablemente agotado. Y entendíamos que era un tema agotado porque probablemente, como voy a tratar de trasladarles en la mañana de hoy, se habían producido ya pronunciamientos jurisprudenciales acerca de prácticamente todos los problemas, no solo nucleares, sino también accesorios, que planteaba el problema del agua en relación con el planeamiento urbanístico. Sin embargo, como efectivamente la riqueza de los problemas sociales y de los problemas en materia de ordenación del territorio y urbanismo nos sorprenden incluso a los que nos dedicamos a esta cuestión, les haré referencia a ustedes al menos a 3 sentencias relativamente muy recientes, algunas de ellas, una que afecta directamente a este territorio, en los cuales el Tribunal Supremo vuelve a abrir, al menos a mi juicio, la baraja en relación con el problema del agua. El dato estremecedor es el siguiente. Yo creo que nos sitúa claramente ante la problemática a la que ha tenido que hacer frente el Tribunal Supremo. El dato es el siguiente. Desde el año 2009 hasta el año 2017, por tanto, computando también los planes que han sido objeto de enjuiciamiento en este año, el Tribunal Supremo ha anulado 46 planes de urbanismo por problemas relacionados con el agua. Si tenemos en cuenta que algunas de las declaraciones de nulidad de los planes fueron adoptadas por salas territoriales de los Tribunales Superiores de Justicia sin que las partes hicieran uso del recurso de casación, el dato es aún más estremecedor. Desde el año 2009 a 2017, 90 planes de urbanismo han sido anulados en nuestro país por razones atinentes a la aplicación del artículo 25 de la Ley de Aguas en relación con el problema del suministro de aguas. Consecuentemente, la intervención mía en esta mañana no es una intervención de naturaleza teórica, es una intervención que tiene mucho que ver con la realidad de la problemática actualmente vigente en nuestro país, porque todos ustedes son plenamente conscientes del esfuerzo, el tiempo y el dinero que supone la tramitación de un plan de urbanismo, teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo en esta materia, como todos ustedes saben, a partir de su consideración como disposiciones generales, conllevan la nulidad de pleno derecho y, consecuentemente, conlleva la necesidad de iniciar de cero la tramitación de los planes de urbanismo. Eso que, con un cierto gracejo, pero también con una enorme carga de profundidad, se ha dado en llamar la doctrina de la nulidad radioactiva de los planes de urbanismo por parte del Tribunal Supremo. Pues bien, conectando ya y entrando a analizar el problema del agua, tengo que decir que el problema del agua en el urbanismo no se puede desconectar de algo en lo que ha terminado insistiendo el anterior ponente. El problema del agua se inserta claramente dentro del ámbito de los nuevos valores del urbanismo establecidos e imperantes en el modelo urbanístico de nuestro país a partir de la ley del año 2007. Ese concepto del desarrollo rural, del desarrollo urbano y territorial sostenible, que se encuentra implícito en el artículo 45 del texto constitucional, tiene mucho que ver con la problemática del agua desde la perspectiva del planeamiento urbanístico. O lo que es lo mismo, puede sostenerse ya desde un principio que no puede existir desarrollo sostenible sin que los planes de urbanismo prevean la existencia de suficiencia de recursos hídricos para las transformaciones urbanísticas, para la ordenación que incorporan. Efectivamente, el texto del año 2007, posteriormente el texto refundido de 2008 y actualmente el texto del año 2015 parten de un nuevo modelo de urbanismo en nuestro país frente al modelo urbanístico imperante con la legislación del año 1998. Nos encontramos, por tanto, ante un urbanismo que aprecia más
la regeneración de la ciudad existente que los grandes desarrollos urbanísticos, que las grandes transformaciones del suelo. En esto nuestro país tampoco es que sea excesivamente original. La propia Estrategia Territorial Europea, aprobada en la ciudad de Potsdam en el año 1999, establecía claramente cuál era la preferencia del modelo territorial de desarrollo en Europa. Se trataba, por tanto, de potenciar el desarrollo de ciudades compactas frente a los desarrollos urbanísticos desordenados y expansivos. Este principio de desarrollo sostenible, en relación con el agua, se ha recogido en nuestra legislación del suelo. No hay más que acudir al artículo 3º de la ley vigente del año 2015 para encontrar una referencia explícita a la necesidad del desarrollo sostenible en la política del suelo y de ordenación del territorio, entendiendo que una política correcta es aquella política que parte de la preservación de los bienes escasos, de la preservación, por tanto, de los bienes de la naturaleza. Y entre esos bienes a preservar y entre los objetivos fundamentales que se establece para la legislación urbanística está precisamente el de la utilización eficiente del agua en el seno del desarrollo del planeamiento urbanístico. Se trata, en definitiva, de buscar políticas de coordinación, políticas que permitan incorporar la política sectorial del agua dentro del campo del planeamiento urbanístico. En esa misma estrategia a la que antes hacía referencia, en esa estrategia territorial europea, hay un documento de sumo interés, que es el documento que lleva por título Gestión de los recursos hídricos, un reto particular para el desarrollo territorial, en el que se apuesta claramente por la necesidad de que la legislación sectorial en materia de agua y la legislación de planeamiento urbanístico y de ordenación territorial sean dos políticas que no vivan de espaldas una a la otra, sino que partan del principio de la necesaria colaboración, integración y coordinación. Esta finalidad de esa estrategia de Potsdam ha sido llevada también a nuestro texto de la Ley del Suelo. Hay al menos 3 preceptos, seguro que ustedes los van a recordar inmediatamente, en los que el legislador estatal hace especial referencia a la importancia del agua en el seno del planeamiento urbanístico. El primero de los aspectos es el primero de los preceptos es el artículo 18, cuando regula las denominadas actuaciones de transformación urbanística y las actuaciones de edificatorias, en las que, al establecer cuáles son las cargas que se van a imponer a los propietarios del suelo en este tipo de actuaciones, se habla claramente de la necesidad de costear la potabilización, el suministro y la depuración de las aguas. Mayor importancia tiene, si se quiere, desde el punto de vista no cuantitativo, pero sí cualitativo, el contenido del artículo 20 de la Ley del Suelo de 2015, que, como ustedes saben, recogen los criterios básicos de la utilización del suelo. Y se hace referencia en esta materia a la necesidad de la garantía del suministro del agua. Y, por último, y en directa conexión con lo que será la segunda parte de mi intervención, nos encontramos con el artículo 22, que en una materia tan sumamente importante y que también ha sido tremendamente problemática y que ha dado lugar, desgraciadamente, a numerosas sentencias del Tribunal Supremo anulando planes de urbanismo, me estoy refiriendo, cómo no, a los instrumentos de evaluación ambiental estratégica de los planes de urbanismo, contempla cómo en la fase de consultas de la elaboración de dichos instrumentos es necesario la incorporación del informe sobre la suficiencia de los recursos hídricos, al que, por otro lado, como todos ustedes saben, ya hacía referencia la Ley de Aguas en su artículo 25. Pero quien piense que el problema del agua solo es un problema del suelo urbano se equivoca. También contamos con un instrumento que pone de relieve la importancia de la utilización racional del recurso del agua dentro del suelo rústico. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, contempla la aprobación de programas de desarrollo rural sostenible en los que se integran los denominados planes de gestión integral de recursos hídricos, y esto es lo importante, que constituyen un límite a cualquier posibilidad de urbanización o edificación dentro del ámbito del suelo rústico. Consecuentemente, no solo dentro del suelo urbano, también dentro del suelo rústico existen los problemas del agua.
Hay un interesante trabajo que yo les recomiendo que ustedes lean, se ha realizado ya hace unos años, pero creo que sigue siendo de plena actualidad, elaborado por el Defensor del Pueblo bajo el título Agua y ordenación del territorio. Aquí el Defensor del Pueblo pone de manifiesto cómo uno de los grandes problemas del urbanismo moderno es lo que él denomina la necesidad urbanística de agua suficiente. En definitiva, y yo creo que el diagnóstico es el adecuado, el Defensor del Pueblo va a señalar claramente que el problema del agua no es un problema de naturaleza sectorial, no es un problema de la legislación en materia de aguas, el problema del agua es realmente un problema urbanístico. El problema del agua es un problema que hay que resolver desde la perspectiva de la ley del suelo. Centrado así, y espero haberlo hecho de forma sintética, cuál es el marco normativo en el que nos vamos a mover, voy a examinar a lo largo de la mañana, del rato que a mí me queda de intervención, y espero contar con su paciencia, dada la hora en la que nos encontramos, a dos aspectos que han sido los más problemáticos desde la perspectiva del Tribunal Supremo. Con permiso de la organización, he alterado un poco el contenido de mi intervención porque creo que no debemos dejar de pasar por alto un problema urbanístico en relación con el agua sumamente importante, que es el problema de la planificación urbanística en los terrenos con riesgo de inundación. Es un problema sumamente importante, sumamente preocupante. Tenemos que ser conscientes de que hay poblaciones en nuestro país en este momento que están prácticamente asentadas en más de sus 2/3 partes sobre territorio con riesgo de inundación y, desde luego, el problema de su planificación plantea problemas no solo desde la perspectiva de la clasificación del suelo, sino, lo que es más importante, desde la perspectiva meramente económica de quien asume las cargas de la realización y ejecución de las obras de defensa frente a los riesgos de inundación. El problema es que la existencia del riesgo de inundación va a predeterminar la discrecionalidad de la potestad de planeamiento. O lo que es lo mismo, cuando nos encontremos con terrenos con riesgo de inundación, el planificador ve limitado de forma muy importante, cuando no podríamos afirmar de forma definitiva, su potestad de clasificación del suelo. ¿Cuál es el marco normativo en el que vamos a movernos antes de examinar la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia? Hay tres preceptos fundamentales en los que nos tenemos que mover. El primer precepto, muy importante por lo que luego diré, es el artículo 11 de la Ley de Aguas. El artículo 11 de la Ley de Aguas parte de la base de considerar que los terrenos con riesgo de inundación son terrenos que van a mantener su titularidad y su calificación jurídica, pero que, sin embargo, establece que, en este artículo 11, los organismos de cuenca deberán establecer un diagnóstico de los terrenos con riesgo de inundación que deberán poner en conocimiento del planificador urbanístico a efectos de que lo tenga en cuenta al momento de la clasificación del suelo. Consecuentemente, en este artículo 11 se está estableciendo ya una coordinación, cuando no, como después veremos, una vinculación entre el contenido de los planes de gestión de inundación y el planeamiento urbanístico. En segundo término, atención también a este precepto, el número 3 de ese propio artículo 11 pone en manos de la Administración del Estado, que no de la Administración de las comunidades autónomas, matización que hago por lo que luego diré, la posibilidad de adoptar limitaciones de uso en las zonas inundables en virtud del principio de protección y de seguridad de las personas y de los bienes. En tercer lugar, el artículo 28.4 del Plan Hidrológico Nacional exige de los organismos de cuenca que establezcan y delimiten zonas inundables. Y, por último, el artículo 22 del texto refundido de la Ley del Suelo del año 2015 exige la elaboración de los denominados mapas de riesgo que deben incorporarse a los planes de urbanismo. La preocupación por el problema de las inundaciones no es una preocupación exclusivamente de la legislación española. La Directiva de Aguas del año 2000 ya se preocupaba de este problema y, mucho más claramente, la Directiva 2007/60 del Parlamento Europeo de 23 de octubre del año 2007 es una directiva en materia de evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Esa directiva
fue objeto de transposición al derecho español mediante un muy importante Real Decreto, que es el Real Decreto 903/2010 de 9 de julio. En este Real Decreto se regula en nuestro país la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Este Real Decreto dio lugar a la primera de las resoluciones importantes a las que voy a hacer referencia en la mañana de hoy. Este Real Decreto, el Real Decreto del año 2010, fue objeto de impugnación por la Comunidad Autónoma Valenciana, una comunidad especialmente reivindicativa y problemática en materia de gestión de los recursos hídricos. Hay que decirlo desde la perspectiva de lo que es la realidad práctica de la mayoría de los problemas que se han llegado al Tribunal Supremo, muchos de ellos tienen que ver con la legislación valenciana. Pues bien, la Comunidad Autónoma Valenciana impugnó este Real Decreto por dos razones. Verán ustedes cómo las dos tienen mucha relación con el problema del urbanismo y de la planificación urbanística. Primera razón, se dijo que el Estado regule la vinculación entre la planificación urbanística y los planes de gestión de riesgo de inundación, tal como viene establecido en el artículo 15 del Real Decreto, supone una violación del reparto competencial en tanto en cuanto el Estado está invadiendo las competencias de las comunidades autónomas. En concreto, está invadiendo la competencia de la Comunidad Valenciana. Segundo motivo de impugnación, muy conectado con el anterior, se decía, mire usted, el Estado no tiene sustento legal y, por tanto, se infringe el principio de reserva de ley en tanto en cuanto ha elaborado este Real Decreto con norma de naturaleza, por tanto, reglamentaria, cuando en todo caso debería haberlo hecho con norma de rango de ley. ¿Cuál era el problema? El problema es que ese Real Decreto, como les decía, tiene un artículo 15 que no conviene olvidar. Y ese artículo 15 dice, y se lo leo textualmente porque es importante, lo siguiente: los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de gestión de riesgo de inundación y reconocerán, atención a esto, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves. Consecuentemente, según la Comunidad Valenciana, la legislación estaba poniendo en manos de la autoridad de Cuenca, que elabora estos planes de gestión de riesgo de inundación, en definitiva, la clasificación del suelo, en tanto en cuanto este artículo 15 imponía la clasificación de los terrenos dentro del estado de suelo rural. El Tribunal Supremo, en esta sentencia a la que he hecho referencia, vuelvo a repetir por si acaso alguno no ha podido tomar nota, que estas cosas suelen ocurrir, les adelanto ya a ustedes que voy a soltar una batería de sentencias, intentaré irlas reiterando, en todo caso, si no, el documento está a su entera disposición, no tengo ningún problema en ponerlo a su disposición. Es la sentencia, insisto, de 20 de enero de 2012. La sentencia va a rechazar el recurso. Y no solo va a rechazar el recurso, sino que prácticamente va a ahondar en la herida, por decirlo de alguna manera que nos entendamos todos. ¿Por qué va a rechazar el recurso? Va a rechazar el recurso en primer lugar porque va a decir que efectivamente el Estado cuenta con habilitación legal. ¿Dónde está la habilitación legal del Estado para poder establecer limitaciones de uso? Se lo dije a ustedes hace un momento, si han tenido ustedes la delicadeza de atenderme. En el artículo 11.3 de la Ley de Aguas. El artículo 11.3 permite que el Estado, mediante Real Decreto, establezca limitaciones de uso por razones de seguridad de las personas y de los bienes. Partiendo de ese principio de habilitación legal, efectúa el segundo razonamiento del Tribunal Supremo y dice: no hay ningún problema desde la perspectiva competencial. El Estado no ha invadido competencias de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque en este caso, según el Tribunal Supremo, estamos en presencia de un supuesto de concurrencia competencial. En esta materia concurren al menos tres competencias. Por una parte, la competencia compartida en materia de aguas. Por otra parte, concurre la competencia en materia de seguridad pública, competencia exclusiva del Estado. Y por otra parte, concurre la competencia en materia de ordenación del territorio y de urbanismo, que quedó diseñada en los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que afirma el Tribunal Supremo es que en el juego de la confrontación de esas tres competencias, la competencia predominante o preferente es la competencia de la defensa de los intereses
de los bienes y de las personas. Y que, por tanto, el título predominante es el título de la seguridad pública del artículo 149.1.29 del texto constitucional. Y les decía a ustedes que ahí se podía haber quedado el Tribunal Supremo. Ahí se podía haber quedado el Tribunal Supremo. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo añade una especie de obiter dicta con una enorme carga de profundidad que yo creo que es necesario poner de relieve esta mañana aquí, porque puede pasar desapercibida a lo largo de una sentencia con numerosas páginas. Dice el Tribunal Supremo que para la protección de las personas y de los bienes, y leo textualmente, puede resultar imprescindible excluir de dicha ordenación de usos aquellos suelos en los que concurra riesgo de inundación que por su propia naturaleza deben tener carácter rural. Verán ustedes cómo, poco a poco, desde el punto de vista legislativo y después jurisprudencial, hemos ido cerrando la capacidad de la discrecionalidad del planificador. Pero el Tribunal Supremo no se ha quedado ahí. El Tribunal Supremo ha tenido que examinar no la cuestión teórica de la legalidad del Real Decreto, sino que ha tenido que efectuar este enjuiciamiento sobre planes concretos. Sobre planes concretos. Y hay dos sentencias a las que voy a hacer referencia, hay bastantes más, pero dos sentencias muy importantes porque verán ustedes que están muy cerca en el tiempo, pero donde se produce una evolución de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la clasificación de los suelos en terrenos con riesgo de inundación, a mi juicio, importante. La primera de las sentencias a la que voy a hacer referencia es la sentencia de 4 de abril del año 2014 en relación, para los más curiosos, con el plan parcial de la playa de Muntanyans en el municipio de Torredembarra, que se encuentra, yo tampoco lo sabía, en Cataluña, y por tanto hubo que pronunciarse sobre esta cuestión. En esta sentencia, el Tribunal Supremo, analizando el contenido del entonces vigente artículo 9 de la Ley del Suelo de 1998, recuerden ustedes que el artículo 9 era el que regulaba el suelo no urbanizable, viene a establecer que en los supuestos de terrenos con riesgo de inundación habría que deducir la inadecuación de estos terrenos para el proceso urbanizador y que, consecuentemente, el planificador no debería incluirlos dentro de las actuaciones que el plan permite desarrollos urbanísticos. Pero el Tribunal Supremo se encuentra con un problema. Tiene un cierto cargo de conciencia, si me lo permiten, porque en el Tribunal Supremo también tenemos conciencia, aunque ustedes, algunos piensen que no. Tenemos conciencia. No sé si la conciencia es muy laxa, pero conciencia tenemos, se lo puedo asegurar. Bueno, pues desde esa perspectiva, el problema que se planteaba era, hombre, ¿y esta decisión que estamos adoptando no supone, en definitiva, negar la discrecionalidad del planificador urbanístico? Que parece que es uno de los grandes dogmas en materia de planeamiento urbanístico, y el Tribunal Supremo se atreve a dar un paso, pero luego enseguida da una marcha atrás. Y el Tribunal Supremo dice, sí, hombre, hay que tener en cuenta la discrecionalidad urbanística, pero va a decir lo siguiente, en estos casos la discrecionalidad es una discrecionalidad limitada, o lo que es lo mismo, usted puede clasificar el suelo como suelo urbanizable, incluso como suelo urbano, en su caso, pero tiene que tener usted en cuenta que para hacerlo se le exige a usted una motivación de naturaleza reforzada. Y la importancia de esta sentencia es que en materia de riesgos de inundación, que no deja de ser un riesgo medioambiental, va a hacer referencia a dos principios básicos en el derecho de la Unión Europea en materia medioambiental aplicado a los problemas de los riesgos de inundación. Me imagino que todos ustedes ya saben que estoy haciendo referencia a los principios de prevención y al principio de precaución establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Esta sentencia de 2014 se remite a la primera sentencia del Tribunal Supremo que recogió estos dos principios, la sentencia de 13 de julio del año 2004. ¿Y para qué lo recoge? Recoge el principio de prevención y el principio de precaución para modular la cuestión probatoria en el seno del proceso. Me explico. Si sostenemos que se aplica en esta materia en tanto en cuanto en los terrenos de riesgo de inundación puede haber un riesgo medioambiental, el principio de prevención y el principio de precaución, yo no voy a exigir a quien impugna la clasificación de los terrenos una prueba plena de que el riesgo es real.
le voy a exigir exclusivamente la probabilidad de que el riesgo se convierta en real. Aplicación del principio de prevención. O lo que es lo mismo, estoy retirando intensidad a la carga probatoria que concurre en la persona que impugna un plan de urbanismo por razones de esta naturaleza. Pero el Tribunal Supremo se encuentra con un segundo escenario. Vean ustedes, primera sentencia, abril 2014, segunda sentencia, 14 de octubre del año 2014. En este caso, lo que se impugnaba era un plan parcial de un sector del Plan General de Ordenación Urbana de Simancas, en la provincia de Valladolid. Aquí el Tribunal Supremo va a dar un paso más. Aquí el Tribunal Supremo va a analizar el contenido de los artículos 9.1 y 9.2 del texto de la ley de 1998, que, en definitiva, de forma posiblemente con otra adicción y por mucho que el legislador estatal haya renunciado a clasificar suelo, está presente en el actual artículo 14 del texto del año 2015. Como saben ustedes, nos encontramos con que el suelo no urbanizable protegido, en los términos del año 1998, se podía producir por dos cuestiones. Una, porque hubiera una legislación sectorial que ordenara su protección. Dos, porque hubiera valores que aconsejaran el establecimiento de criterios de protección. Pues bien, en el primer caso, artículo 9.1, el Tribunal Supremo había sostenido que la clasificación del suelo como no urbanizable de especial protección no era una potestad discrecional, sino que era una potestad reglada. No podía, por tanto, el planificador orillar esa previsión de protección que se establece en el artículo 9.1. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo en esta sentencia? Recuerden que en la anterior había tenido cargo de conciencia respecto a la discrecionalidad. Aquí desaparece el cargo de conciencia, que no la conciencia, insisto, para sostener que en estos supuestos, aun siendo de aplicación el 9.2, estamos ante un supuesto de clasificación del suelo reglada. O lo que es lo mismo, el Tribunal Supremo en esta sentencia afirma que no existe capacidad de decisión por parte del planificador cuando queda acreditado la existencia de riesgo de inundación en determinados terrenos que no pueden ser, por tanto, incluidos dentro del proceso urbanizador. Y me dirán ustedes, esta es la doctrina del Tribunal Supremo, pero el mundo va por otras partes. No, el mundo no va por otras partes, el mundo va por ahí. Miren ustedes, el 8 de enero del año 2016 se ha publicado la revisión de los planes hidrológicos nacionales, Real Decreto 1/2016. Dentro de esos planes hidrológicos, como es lógico, viniendo a Galicia, lo primero que fui a examinar fue el plan Miño-Sil, como es lógico. Hubiera quedado un poco chusco que les hubiera hablado a ustedes del plan del Segura o del plan de las cuencas andaluzas. El plan Miño-Sil tiene una peculiaridad. Es el plan más duro, junto con el plan del Segura, en esta materia. Yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad, leerse un plan hidrológico es una cosa apasionante. Yo se lo recomiendo a ustedes por la noche, estos días de calor, porque tiene un efecto sedante, que no es malo, de vez en cuando no es malo, puede venirles incluso a ustedes bien. En Madrid estamos achicharrados, yo todas las noches, anoche vi el plan Miño-Sil y esta mañana me he levantado magníficamente. Al margen de que, como se refiere al agua, siempre refresca, ¿me entienden ustedes? Siempre viene bien. Bueno, pues el plan Miño-Sil, fíjense ustedes, autoriza, por si acaso ustedes no lo han visto, y se lo leo, en aquellos planes o instrumentos de planeamiento que contemplen la posibilidad de urbanizar y estén afectados por la zona inundable, cuando no cuenten con un plan de encauzamiento, la Administración podrá acordar las siguientes medidas. Primera, desclasificar el suelo. Desclasificar el suelo. Fíjense ustedes que no estamos hablando de lo que estábamos hablando hasta ahora, de que el planificador no pudiera clasificar suelo. Lo que estamos hablando es que de la Administración hidráulica lo que puede hacer es desclasificar el suelo previamente clasificado, de acuerdo con lo previsto en este plan hidrológico. Y me dirán ustedes, hombre, pero esto queda a pequeña escala. Sean ustedes conscientes,
a mí no me da tiempo, evidentemente, por razones obvias, a abordarlo hoy, de la trascendencia y la importancia de una nueva norma que nos acaba de caer prácticamente del cielo. Estoy refiriéndome al Real Decreto 638/2016, el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Acudan ustedes a este reglamento para ver cuáles son las limitaciones de uso en las zonas inundables y en las zonas de flujo preferente y observarán ustedes cómo, consecuencia de las zonas inundables, estamos ante un nuevo escenario. Porque, insisto, tenemos un grave problema en nuestro país y es que hay núcleos poblacionales muy importantes que se asientan sobre zonas con un riesgo grave de inundación. Por ejemplo, les voy a citar a ustedes un supuesto en el que el problema que se ha planteado es quién paga las medidas de protección. Desgraciadamente, casi todo, como todos ustedes saben, termina reduciéndose a un problema de dinero. Pues el municipio de Blanes, en la Costa Brava, es un municipio que en más de su 80% está situado en zona con riesgo muy grave de inundación. Y aquí se ha planteado un problema y si quieren ustedes examinar o analizar cómo se ha examinado, les pongo en su conocimiento que ha sido dictada una sentencia muy reciente de 29 de marzo del año 2017 en esta materia. Paso a continuación a la segunda parte de mi intervención, que es el tema de la suficiencia de recursos hídricos. Evidentemente, este es el tema estrella. Si yo he dicho que se han anulado 46 planes, se han anulado 46 planes por esto. No nos engañemos, porque no hay agua. Claro, uno dice, hombre, no hay agua, y uno si enseguida cuando piensa que no hay agua, piensa en Valencia, en Murcia, en Andalucía. Tengo que decirles que los dos últimos planes anulados por el Tribunal Supremo por insuficiencia de recursos hídricos son el Plan General de Santander y el Plan General de Berín. Por tanto, claro, cuando uno tiene que explicar por ahí, fíjense ustedes que el presidente del TSJ de Galicia les ha explicado a ustedes que yo durante muchísimos años he ejercido mis funciones en Santander. Claro, explicar en Santander y sobre todo explicar fuera de Santander que en Santander no hay agua, cuando cae del cielo como para jartarse, que dirían los andaluces, pues la cuestión es complicada, pero lo cierto es que no hay agua, porque en cuanto se pasa 15 días sin llover, estamos empezando a hablar de restricciones. Consecuentemente, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a analizar el problema de la suficiencia de recursos hídricos, no sin antes hacerles a ustedes una advertencia. Miren ustedes, si ustedes acuden a la Ley de Aguas, encontrarán que hay varios informes sectoriales dentro de la Ley de Aguas, hay varios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no hay que confundir unos con otros. Y dirán ustedes, hombre, hasta ahí llegaba. Bueno, es que a veces se confunden. Mire, les pongo a ustedes un ejemplo. En la sentencia de 13 de septiembre del año 2012, el Plan General de Teulada-Alicante se anuló porque la Administración se había equivocado de informe y puso uno que no era. Y entonces ellos insistían en su oposición al recurso que había informe. Y hubo que explicarles que, claro, que informe había, pero no era el que exigía en este caso, que a la hora de elegir hay que saber lo que se elige. Vamos a ver cuáles son los problemas jurisprudenciales que ha planteado el artículo 25. Voy a tratar de hacérselo a ustedes de la forma más sintética posible. Primero, ¿cuál es la naturaleza de este informe? Como ustedes saben, el artículo 15.3 del texto refundido de la Ley del Suelo del año 2008, tal como ha pasado también a la Ley de 2015, habla que el informe en materia de suficiencia de recursos hídricos es un informe determinante, se dice en la ley. El informe es determinante. Esta es una costumbre que tiene el legislador español de complicarnos la vida a los juristas, porque los informes han sido siempre preceptivos o no preceptivos, vinculantes o no vinculantes, pero nunca han existido los informes determinantes, porque no sabemos lo que son. Entre otras muchas cosas porque en las leyes de procedimiento administrativo los informes determinantes no existen y, sin embargo, en la legislación sectorial aparecen. Y esto provoca lo que provoca, que el Tribunal Supremo tenga que determinar diciendo qué demonios es un informe determinante. Y un informe determinante, dijo el Tribunal Supremo, que es lo mismo que un informe vinculante, y uno llega a la conclusión, ¿y por qué no lo pusieron del principio? ¿Por qué dijo el Tribunal Supremo que es un informe vinculante? Porque dijo, mire usted, un informe determinante es determinar el sentido en que algo tiene que ser realizado. Fíjense ustedes qué cosas hay que inventarse para poder terminar diciendo lo que uno quiere decir. Y dijo, hombre, si eso es la forma de determinar algo, significa
que es un informe que tiene una importancia reforzada. Y en segundo término, ese informe es un informe que se decía no puede ser vinculante en tanto en cuanto las comunidades autónomas pueden discrepar motivadamente del mismo. Y ahí el Tribunal Supremo tuvo que salir y decir, mire usted, las comunidades autónomas podrán discrepar en tanto en cuanto no invadan lo que es la competencia que defiende la Administración estatal mediante este informe, que es la competencia en materia de acreditación de la existencia de recursos hídricos. Consecuentemente, estamos, y para que quede suficientemente claro, y sobre esto la jurisprudencia es constante, para que tengan ustedes alguna cita, aunque hay numerosas, sentencia de 20 de julio de 2015, Plan General de Puerto Lumbreras, en Murcia, estamos ante un informe de naturaleza vinculante, al menos en lo que en su contenido tiene de defensa de la competencia de la Administración del Estado. Segundo problema, ¿a qué planes se va a aplicar el artículo 25? ¿A qué tipo de planes? El Tribunal Supremo ha llegado a la siguiente conclusión. Se lo planteo de forma sintética y después lo hacemos de forma más extendida. El artículo 25, el informe del artículo 25 es aplicable a los planes generales y a los planes de desarrollo, a su modificación y a la revisión de los mismos. Si quieren ustedes, lo hago más sintético, a todos. ¿Cuál es el criterio que utiliza el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo utiliza un criterio que aparece por primera vez en su sentencia de 15 de marzo del año 2013, impugnación del Plan General de Polop, en Alicante, el concepto dinámico de la suficiencia de recursos hídricos. Quédense ustedes con este concepto porque va a estar también en la clave de la nulidad del Plan General de Santander. El concepto dinámico. ¿O qué es lo que se quiere decir? Lo que se quiere decir es que la evolución de la situación del suministro de aguas es una evolución cambiante y, consecuentemente, hay que estar permanentemente atentos a que, efectivamente, en el desarrollo del tiempo pueda existir el agua. En el caso de la sentencia que les he puesto de relieve, del 15 de marzo de 2013, se dice que el problema debe ser evaluado al tiempo que se suscita la aprobación del instrumento, pero puede ocurrir, se dice, que desde que se aprueba el plan general hasta que se aprueban los planes de desarrollo, puede haber cambiado las circunstancias. Y, por tanto, en este grupo de sentencias se dice, fíjense ustedes, aquí lo que se sostenía por la Administración es que basta con que se haga en el plan general para que no sea necesaria el informe de suministro de recursos hídricos en los planes de desarrollo. Por el contrario, porque aquí tenemos de todo, hay quien ha sostenido lo contrario. Hay quien ha sostenido que no es necesario realizar el informe del artículo 25 a la aprobación del plan general, bastando con que el informe se incorpore a los planes de desarrollo. Vean ustedes que son las dos posturas contrarias defendidas por administraciones públicas de este país. En la sentencia de Puerto Lumbreras, a la que antes hacía referencia, recuerden, 20 de julio del año 2015, se dijo lo siguiente: sería contrario a la lógica planificadora la aprobación de un plan cuyo posterior desarrollo devendría imposible dada la insuficiencia de recursos hídricos para su posterior ejecución y plasmación en la realidad. Consecuentemente, no es posible sostener que un plan general no necesite el informe del artículo 25 porque ya se incorporará en los planes de desarrollo. Un problema que se ha planteado importante ¿es necesario el informe en todo caso, aun cuando el plan que se aprueba, plan de desarrollo, no suponga un incremento de las demandas de recursos hídricos? ¿Me siguen ustedes la cuestión? ¿Es exigible el informe, aunque sea para que la Confederación Hidrográfica diga que como no hay nuevas demandas no es necesario acreditar la suficiencia de recursos en todo caso? Y aquí es donde les digo que el Tribunal Supremo ha dado un pequeño giro. Atentos, porque aquí el Tribunal Supremo en una reciente sentencia ha dado un pequeño giro. La primera postura que se planteó era en relación con un plan parcial en la ciudad de Málaga. Era una sentencia
reciente también, 12 de junio del año 2015. En esta sentencia se afirma que aun cuando el plan parcial por sí no vaya a establecer crecimientos superiores a los establecidos en el plan general y que, por tanto, supongan nuevas demandas de recursos hídricos, es necesario el informe. Sin embargo, aquí me interesa destacar, hay una sentencia reciente, 11 de octubre del año 2016, en un asunto de la ciudad de Murcia, en el que el Tribunal Supremo, no en relación con un plan parcial, y esto es importante, en relación con un plan especial, insisto que esto es importante, aprobado por el Ayuntamiento, va a llegar a la siguiente conclusión. Hay dos supuestos, según el Tribunal Supremo, dos supuestos en los que no es necesario el informe de suficiencia de recursos hídricos. Vean ustedes cómo rompe el criterio de que era en todos. Esta sentencia, insisto, 11 de octubre de 2016, es importante porque afirma que, se lo leo para que no confundir las cuestiones, una interpretación sistemática del precepto nos lleva a considerar las expresadas modulaciones legales como excepciones a la obligación del informe preceptivo, en el sentido de que el mismo no será exigible, 1, cuando el acto o plan no contempla nuevas demandas de recursos hídricos. 2, atención a esto, cuando en el ámbito local, por tanto, planes aprobados por la Administración local, no por las comunidades autónomas, el mismo acto sea un acto de aplicación de un previo instrumento de planeamiento que haya sido objeto de informe previo por parte de la Confederación Hidrográfica. Insisto, aquí hay un cambio de criterio que habrá que esperar, y se lo digo por experiencia, habrá que esperar a ver si se consolida o no en el seno de la sección quinta. Es una primera opinión para un supuesto muy claro en el que la propia sentencia de la Sala de Instancia manifestaba rotundamente desde el punto de vista probatorio que el plan especial no contemplaba ningún tipo de crecimiento que diera lugar a nuevas demandas de recursos hídricos y, por tanto, se adoptó esta decisión. Quede claro también, aprovechando lo que acabo de decir, que frente a algunas alegaciones de administraciones locales, el informe del artículo 25 es aplicable tanto a los planes aprobados por las comunidades autónomas como a los planes aprobados por los ayuntamientos de acuerdo con la legislación de cada una de las comunidades autónomas. Lo digo porque, como saben ustedes, el artículo 25 empieza hablando de los planes de las comunidades autónomas, pero termina hablando de los planes de las comunidades autónomas o entidades locales, por si acaso había algún tipo de problema. Otro problema que se ha planteado, vamos a ver si podemos ir terminando para no cansarles a ustedes excesivamente su atención, aunque hemos empezado un poco tarde, me van a ir ustedes disculpando, pero yo comprendo que empiecen ustedes a tener hambre, y cuando uno empieza a tener hambre empieza la impaciencia, y cuando empieza la impaciencia empieza la abstracción, lo que quiere decir que dentro de un rato no me van a hacer ni caso y, por tanto, mejor terminar antes de que ustedes todavía estén logrando mantener su atención, cosa que evidentemente les agradezco enormemente. Este es un problema que se ha planteado. Miren ustedes, Valencia, ya les dije a ustedes que yo les tengo muchísimo aprecio, el día 7 voy a Valencia y, por tanto, lo que tengo que decir aquí lo diré con mucho cuidado, no vaya a ser que trascienda. Ya saben ustedes que con la globalización ahora cualquiera lo manda por un y la hemos liado. Bueno, no, respeto absoluto a los valencianos. En la Ley Valenciana del año 2004, una ley que en esta materia dio lugar a muchísimos problemas, ya no es la ley vigente en este momento, se estableció lo siguiente, artículo 19.2. Se establecía el informe de suficiencia de recursos hídricos, pero se decía que el informe debería ser emitido por el organismo de cuenca y añadía o entidades colaboradoras. Y a partir de ahí, también pasó en Andalucía, la propia Agencia Valenciana del Agua empezó a emitir informes favorables a todos los planes de urbanismo del territorio. Conclusión, todos fueron anulados, por cuanto el Tribunal Supremo sentencia de 18 de marzo del año 2014, plan parcial del sector de los Pinares del Meclí, del municipio de Tibi, en Alicante, estableció que la única organismo competente para emitir el informe del artículo 25 son las confederaciones hidrográficas. Y dijo que habría que entender que lo que quería decir la ley valenciana era otra cosa, porque si lo que la ley valenciana quería decir era que la propia autonomía podía crear
un organismo que pudiera emitir los informes del artículo 25 de la Ley de Aguas, la conclusión a la que habría que llegar es que el contenido del artículo 19.2 de la Ley Valenciana era clara y simplemente inconstitucional por invadir las competencias del Estado. Consecuentemente, cuestión que está clara. Solo pueden emitir informe las confederaciones hidrográficas. Siguiente problema. ¿Y qué pasa si no hay informe? ¿Y qué pasa si no hay informe? Pues ya saben ustedes lo que pasa si no hay informe. Nulidad del plan. Nulidad del plan. Pero antes tengo que decir, vamos a clarificar dos cuestiones previas. Primero, por si acaso, como la imaginación del jurista es una cosa desbocada, tenemos una capacidad tremenda, por eso nunca estaremos en paro. Pues siempre hay algún problema, siempre a alguien se le ocurre algo. ¿Qué es lo que se inventaron las administraciones cuando no había informe de la Confederación? La aprobación condicionada del plan de urbanismo. Lo que se hacía era aprobaciones condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A que después hubiera un informe. ¡Ja! La que nadie planteaba era qué ocurría si después era negativo. Y decía, pero vean ustedes, dice, hombre, qué forma más, ¿no?, enrevesada de plantear las cosas. No, ahí no había terminado. La imaginación galopó más. Y dijo, mire usted, cada vez que un particular impugnaba un plan de urbanismo aprobado condicionalmente, argumento desde la perspectiva procesal. Como estamos ante un plan no publicado, estamos ante un acto de trámite y, consecuentemente, resulta una actividad administrativa inimpugnable. ¿Me siguen ustedes? No estamos ante la aprobación definitiva. La aprobación definitiva vendrá cuando se cumpla la condición. Y, además, el plan no ha sido publicado, porque solo tiene una aprobación condicional. Bueno, claro, fíjense ustedes en este planteamiento, que ustedes considerarán que es un planteamiento que yo les estoy haciendo a ustedes sacándomelo de la manga, pero esto es un planteamiento real al que hubo que dar respuesta en más de 7 sentencias. Al menos tiene 2 problemas. Primero, que no es posible la aprobación condicionada de un plan de urbanismo dependiendo de un elemento fundamental como es el tema de la existencia del informe. Y segundo, una cuestión gravísima. Como ustedes saben, hemos sostenido hasta la saciedad que la falta de publicación de un plan no lo convierte en inválido, sino que lo convierte en ineficaz. Cuestión diferente. Y en todo caso, un plan, una aprobación definitiva condicionada es un acto definitivo, no un acto de trámite y, por tanto, susceptible de impugnación en vía jurisdiccional. Esto es un tema que se ha acabado, pero lo digo por si acaso ustedes lo ven en alguna ocasión, porque esto ha sido una realidad. Segunda cuestión importante. El Tribunal Supremo, en contra de su criterio tradicional, admite en aquellos supuestos de ausencia del informe del artículo 25 la suspensión cautelar de la ejecutividad de los planes de urbanismo. Como ustedes saben, normalmente el Tribunal Supremo es muy cuidadoso en relación con la adopción de medidas cautelares en materia de disposiciones generales. Sin embargo, cuando estamos ante planes de urbanismo por la falta del artículo 25, les pongo a título de ejemplo una sentencia de 17 de mayo del año 2010, el Tribunal Supremo entra a enjuiciar la cuestión desde la perspectiva del actual criterio de la ponderación de intereses y llega a la conclusión de que no siendo posible la aprobación de un plan de urbanismo sin el informe, el interés público demanda la suspensión cautelar de la ejecutividad del plan. Pero vamos a lo más importante. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo que ocurre cuando hay la falta del informe? Que hay nulidad. Que hay nulidad. Es causa de nulidad de pleno derecho. Y dice el Tribunal Supremo que es causa de nulidad de pleno derecho, y esto yo sé que es muy discutido, y probablemente algunos de los profesores de Derecho Administrativo que están aquí presentes me lo podrían discutir, y seguramente alguno me lo discutirá después, aunque teniendo en cuenta la hora que es, probablemente ya no tengan ganas, cosa que yo me alegro. Es la cuestión siguiente. El Tribunal Supremo en este momento sigue manteniendo con absoluta firmeza que los planes de urbanismo son disposiciones generales.
y que las disposiciones generales, a diferencia de los actos, son nulos y no cabe, por tanto, la anulabilidad. Y que la declaración de nulidad conlleva los efectos desde el inicio del plan, como si no hubiera desplegado efectos, salvo los actos firmes que quedan salvados en aplicación de lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley de la Jurisdicción. Ese es el tema. Y, por tanto, el plan es nulo. Y todos los planes de desarrollo son nulos. Y los instrumentos de gestión son nulos. Y se pueden salvar las licencias que no hubieran sido atacadas, hubieran adquirido firmeza, hubieran sido confirmadas judicialmente, artículo 73.2. Pero es que además se argumenta, pero hombre, ¿cómo puede llegar el Tribunal Supremo a decir semejante cosa si esto es un mero defecto formal? Nos ha faltado un informe. Y el Tribunal Supremo, en una sentencia, en muchas, pero en una, se la cito a ustedes, 10 de abril de 2014, dice lo siguiente: la falta del informe de existencia de recursos hídricos no es un defecto formal, porque la falta del informe equivale a la ausencia de recursos hídricos y, consecuentemente, la falta del informe deja de ser un defecto formal para convertirse en un defecto material del plan que justifica su declaración de nulidad. Por tanto, no estamos ante un mero defecto formal. Lo digo ¿por qué? Porque aunque el Tribunal Supremo, a partir de la declaración de disposición general de los planes generales, establece que no es posible acudir a los mecanismos de conservación y convalidación de los actos, en todo caso, esos mecanismos solo serían válidos en los defectos formales del plan. Y tenemos que partir de la base de que esto no es un defecto formal del plan. Y nos queda el último de los aspectos. Un aspecto problemático y que está en la base de una sentencia, de la sentencia más reciente de todas las que hemos dictado, una sentencia que afecta especialmente a Galicia. Es una sentencia de 17 de febrero del año 2017. Estamos ante la declaración de nulidad del Plan General de Verín, en Orense. ¿Por qué tiene importancia esta sentencia? Esta sentencia tiene importancia, termino ya, tiene importancia por una razón. Si ustedes observan esta sentencia cuenta con informe favorable de la Confederación Hidrográfica. Y verán ustedes que entonces hemos cambiado. Porque normalmente todo lo que yo les estaba explicando a ustedes hasta ahora era porque no había informe o porque el informe era desfavorable. Pero aquí había informe favorable. Y aquí aparece una cuestión que es tremendamente importante y que yo se la dejo esbozada, pero les ruego, por favor, si tienen ustedes curiosidad, incidan en ella. Les voy a citar tres sentencias donde se toca, que es el problema de la suficiencia, de los conceptos de suficiencia y el concepto de disponibilidad de los recursos hídricos. Y al mismo tiempo la diferencia entre dos conceptos, la existencia de los recursos y la disponibilidad de los mismos. Les cito primero las sentencias para que puedan ustedes tomar nota. La primera sentencia en la que se hace referencia a esta cuestión importante es la de 12 de abril de 2013. La segunda es una sentencia ya más reciente, 10 de marzo de 2015, en un caso de Ronda, de un campo de golf en Ronda, Málaga, y la última es esta del plan de Verín. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo viene a sostener que no basta con que haya recursos hídricos, sino que hay que disponer de los mismos. Que en el momento de la aprobación del plan, no en otro momento, sino en el momento de la aprobación del plan, y posteriormente tiene que haber recursos hídricos de los que se pueden disponer. Y aquí es donde el Tribunal Supremo da un paso más, que alguna doctrina ha criticado. Y ha dicho, la disponibilidad a la que se refiere el artículo 25 no es una disponibilidad de hecho, es una disponibilidad jurídica. Y la forma de la disponibilidad jurídica es la existencia, ahí va la sentencia de Verín, de una concesión administrativa que permita la utilización de las aguas. En el caso de Verín, agua había, concesión no. La Confederación Hidrográfica decía que se estaba, como dirían los franceses, en train de, en el paso para obtener la autorización para la explotación y utilización de esas aguas.
Lo cierto y lo evidente es que en esos casos el Tribunal Supremo ha considerado que la disponibilidad desde la perspectiva jurídica es inexistente. ¿Qué significa esto? Significa, en definitiva, que el Tribunal Supremo ha interpretado la disponibilidad del artículo 25 en el sentido de exigencia del título concesional. Cierto que no está en el artículo 25, pero esta es hoy la jurisprudencia asentada del Tribunal Supremo. Y termino, no quiero abusar de su... Esa concepción dinámica, eso de que el agua tiene que existir, no en el momento solo de la aprobación del plan, por supuesto no antes y después no, sino que tiene que existir para siempre, tiene que existir para que sea posible no solo ejecutar el plan, sino sostener el plan. Lo ejecutado es lo que está en la base de la sentencia que declara la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. Yo no sé si ustedes conocen el supuesto es un supuesto tremendamente desgraciado. El Plan de Santander, tengo que decir que es desgraciado porque el Plan de Santander es un plan que nació con mal pie. Es un plan, pero revela una cierta patología de la planificación española. Lo que no es posible es que un plan de urbanismo tarde 15 años en tramitarse. Porque en 15 años les pilla todo. Si nuestro legislador fuera tranquilo no pasaría nada, pero como nos cambian las leyes cada 2 por 3 y introducen nuevas cuestiones... Miren ustedes, el Plan General de Laredo se ha anulado hace 6 meses porque 15 días antes de aprobarse definitivamente se había modificado la ley de telecomunicaciones y se establecía un nuevo informe del que el Plan de Laredo carecía. Y por tanto se ha anulado el plan. Está anulado en la instancia, no ha llegado esto. ¿Qué pasó en Santander? Pues en Santander pasó exactamente lo mismo. Primero les pilló la ley del 2006. Oiga, que estoy hablando de la ley de 2006. No había evaluación ambiental estratégica. Hubo que hacer la evaluación ambiental. Llegamos a la sentencia. Llegamos a la aprobación definitiva y la Confederación Hidrográfica dice hay agua. ¿Por qué hay agua? Porque tenemos una obra que nos va a asegurar el agua a Santander, que es la obra del bitrasvase del Ebro. ¿En qué consiste? En invierno baja el agua, en verano baja el agua, en invierno sube el agua. Por eso es bitrasvase. No crean ustedes que a mí me costó entenderlo. Sube y baja. Bien, qué bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando se impugna el plan ya está aprobado. Cuando se impugna el plan, cuando llega a la sala, un mes antes o unos meses antes, el Tribunal Supremo ha anulado el bitrasvase. Ha anulado el bitrasvase porque la cosa tiene guasa, al Ministerio de Medio Ambiente se le había olvidado efectuar, se echa la culpa al Gobierno autónomo y al Ministerio, la evaluación ambiental. De un proyecto que va desde el pantano del Ebro hasta la costa de Santander, atraviesa todo Cantabria, pero se le había olvidado. Se anula y el Tribunal Supremo se encuentra con la siguiente tesitura. La sala lo salva y dice, bueno, como esto pasó ya después de aprobado el plan y además me lo han alegado en el trámite de conclusiones, procesalistas, cojan ustedes y hagan hilo, me lo han alegado en el trámite de conclusiones, esto es una alegación nueva, la rechazo. Y el Tribunal Supremo se ve en un problema. El problema es el siguiente, es una sentencia que nos han criticado mucho, se lo aseguro. Y a mí me duele especialmente porque vivo en Santander. Y cada vez que vuelvo, pues me lo recuerdan. Bueno, pues el problema era el siguiente. ¿Puede hoy sostenerse seriamente que el agua en Cantabria esté garantizada? ¿Jurídicamente garantizada? Y la respuesta es no. Porque alguien dice, oiga, que el bitrasvase sigue funcionando. Y claro, cuando una administración pública mantiene la legalidad de una actuación administrativa basada en que la propia administración se salta una sentencia firme, y con esto termino, la llamada que hacía el arquitecto a la labor pedagógica de los tribunales queda cuando menos en entredicho. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a hacer a ustedes una advertencia previa.
Yo no tengo prisa, porque ya que me he levantado a las 5:30, pues ya tiramos. Quiero decirles con eso que yo con muchísimo gusto contestaré a sus preguntas y que en todo caso las que yo no pueda contestar en este momento no tengo ningún inconveniente en podérselas contestar a ustedes individualmente posteriormente. Yo no quiero que ustedes queden con ninguna duda. La primera pregunta que me hacen no tiene nada que ver con el agua, pero no pasa absolutamente nada. Lo que se pregunta es, ¿cabe impugnar indirectamente un plan general por no haber tramitado la evaluación ambiental estratégica? La respuesta directamente es sí. La respuesta es sí. Me imagino por dónde va la pregunta. Como ustedes saben, en materia de recurso indirecto, el Tribunal Supremo tiene establecido que por vía indirecta no se puede alegar la existencia de defectos formales del plan. Pues bien, el Tribunal Supremo ya ha resuelto que la falta de la evaluación ambiental estratégica, siendo exigible, no constituye un defecto formal, sino un defecto sustantivo y, consecuentemente, entra dentro del ámbito de la impugnación indirecta del artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción. No sé quién me afectó a la pregunta, espero habérsela respondido y si quiere alguna aclaración yo con mucho gusto se la realizo. Pero la respuesta es evidentemente sí. Y además está resuelto, o sea, no es una cuestión que esté pendiente, está resuelta. Si me permite, entonces, es una pregunta que formula Jesús Rodríguez, es una pregunta concreta. Posibilidad legal de imposición por los ayuntamientos de restricciones del uso del agua para riego y llenado de piscinas, tratándose de agua procedente de pozos privados y, por lo tanto, excluida del agua de abastecimiento municipal en el caso de sequía por falta de lluvias. Bueno, eso no es un problema urbanístico. Eso es un problema que tiene que ver con la titularidad de las aguas y con su utilización. Y el problema es hasta qué punto las administraciones locales pueden incidir en el uso de bienes de titularidad privada para la preservación de bienes públicos. En definitiva, a mi juicio, yo creo que siempre que haya razones justificadas y en una situación excepcional, una decisión de esa naturaleza suficientemente motivada, a mi juicio no plantearía problemas de legalidad. Hoy que viene. Me comunican que terminado el acto, esta sesión por lo menos, claro, seguirán ustedes por la tarde, así que muchas gracias a todos y nada más.